L'agriculture urbaine a existé à Mexico dès la période aztèque où on avait développé plusieurs systèmes d'agriculture durable. Or, au 20e siècle, l'industrialisation a forcé de nombreux agriculteurs et agricultrices à battre en retraite vers les zones périphériques et a drastiquement augmenté le coût des terrains en ville. Puis, la mise en œuvre de politiques néolibérales dans les années 1980, en diminuant le soutien aux petits producteurs, a contribué à rendre plus difficile la pratique de l'agriculture urbaine. Toutefois, depuis une dizaine d'années, on assiste à l'apparition d'un nombre grandissant de jardins urbains, dont certains, comme le Huerto Tlatelolco, qui sont situés sur des terrains publics que des regroupements citoyens ont décidé de se réapproprier. Hola, soy Gabriela Vargas Romero, sembradora urbana, fundadora y directora de Cultiva Ciudad y Huerto Tlatelolco. Somos una organización donde nos dedicamos a promover la agricultura urbana como un medio para generar ciudades más saludables a través de una educación alimentaria y un urbanismo agrario. Tlatelolco es un lugar con mucha importancia histórica en nuestra cultura. Era ancestralmente pues, una de las ciudades más importantes de la época de los aztecas, ¿no? Era una competencia con Tenochtitlán. Es el lugar donde se llevó a cabo en algún momento el mercado más grande de Mesoamérica de intercambio de alimentos. En los 50 se construye la unidad habitacional Tlatelolco, diseñada por Mario Pani y concebida como una ciudad jardín, porque pues más de la mitad del área verde, o sea, del área que ocupa Tlatelolco en sus 3 secciones, que es muy grande, más de la mitad es área verde libre, ¿no? Entonces ya tenía una concepción de un espacio con mucha área verde, los coches afuera, ¿no? Una visión de urbanismo, ¿no? Como buscando una calidad de vida donde pues tenían buenos espacios para habitar, con locales, con escuelas, con parques, con deportivos, teatros, o sea, es como una pequeña ciudad. Estamos en la huella de un edificio que quedó dañado en el temblor de 85. Tlatelolco fue de las zonas más afectadas de la ciudad. Pues creo que estamos en una zona también al punto norte de la ciudad, donde no hay mucho de proyectos ambientales desarrollándose. Creo que los huertos en el espacio público tienen este efecto como una semilla, ¿no? De echar raíces profundas, ¿no? Y generar abundancia, y información, y inspiración, ¿no? A la zona alrededor, reproducir, ¿no? Es un espacio, pues, principalmente educativo, ¿no? Donde las personas vienen a aprender de múltiples maneras, tanto tomando un taller, pero participando como voluntario, haciendo una visita con la escuela, con la universidad, con la empresa, o sea, ¿no? El tema es acercarse y conocer el proceso de producción de alimentos, lo que es posible producir, la importancia de producir alimentos y consumir alimentos que realmente están frescos, que tienen una alta densidad nutricional, porque pues, están recién cosechados y en buen suelo, con, ¿no? Pues método agroecológico, buscando pues, hacer, ¿no? El cultivo más natural posible dentro de la ciudad. Entonces, pues son fuentes de educación alimentaria, de urbanismo agrario. A mí me gusta hablar de eso porque es como volver a traer a este urbanismo urbano, ¿no? En la ciudad, donde pues todo lo verde se ha ido quedando, ¿no? Lejos, centrado en un parque con suerte, y es volver a más bien pensar en la producción de alimentos, en los procesos de producción de alimentos cerca de nosotros. Entonces son ejemplos de cómo pues sí se pueden transformar espacios en áreas productivas de calidad y de educación. Definitivamente hay política
en esto. Hay política de los espacios públicos, ¿no? De poder tener acceso a los espacios públicos para poderlos transformar, recursos públicos que apoyen, ¿no? Este tipo de iniciativas. Creo que estamos haciendo un trabajo muy integral, ¿no? En cuanto a salud, porque pues, espacios como el huerto, áreas verdes de calidad, donde, ¿no? En medio ambiente estamos aportando beneficios muy tangibles, pero también en la parte de salud mental, emocional y hasta espiritual de las personas. Cada vez que comemos estamos haciendo es un acto político, ¿no? Porque hacia qué estamos comiendo, a quién le estamos dando nuestro dinero, a quién estamos permitiendo entrar a nuestro cuerpo, ¿no? Y ser parte de nuestro sistema que o nos nutre o nos enferma. El trabajo de los huerteros urbanos creo que es un trabajo que el gobierno tendría que estar apoyando a través de distintas políticas, ¿no? Como te decía, el acceso a los espacios, recursos para poder hacer cultivo, ¿no? De alimentos urbanos, redes de distribución de esos productos, y pues justo, ¿no? Si hay leyes y políticas públicas que estén enfocadas hacia eso, pues el trabajo de las organizaciones que estamos en esto, pues es mucho más sencillo. Yo me empecé a involucrar más en temas de políticas, pues ya ocupando espacios públicos, ¿no? Como Huerto Romita, que fue como el primer huerto urbano así en centro de agricultura urbana en la ciudad, ¿no? Pues ha sido un camino de irme metiendo, entendiendo y siendo pues un poco policy maker, ¿no? Porque pues a lo largo de las experiencias que hemos ido haciendo y detonando, pues es que también se han ido, ¿no? Notando estas necesidades y pues han surgido, ¿no? Estos intentos de leyes y de programas, ¿no? En 2015, cuando hubo cambio de gobierno, de partido, específicamente en la delegación, pues fue cuando empezamos poco a poco a tener mejores relaciones, ¿no? A ser vistos con buenos ojos, ¿no? Por parte de la alcaldía, como valorando el trabajo que hemos ido desarrollando, apoyando de distintas formas, hasta pues en 2018 ya se firmó un convenio, ¿no? Lo cual pues eso ya sentó un precedente y pues así hemos ido avanzando, ¿no? Como poco a poco, ¿no? Ahorita, pues sí, cercanos con la alcaldía, justamente ellos nos están apoyando para salir y buscar empresas que apoyen el huerto, o sea, tenemos buena relación con los de la alcaldía en este momento. El movimiento de los huertos urbanos ha crecido exponencialmente en los últimos años aquí en México. Cada vez hay más iniciativas y grupos de trabajo haciendo huertos, pero realmente nos falta mucho tejernos como red. Creo que para que una red funcione tiene que aportar y ofrecer beneficios y valor, ¿no? A quien sea parte de la red. Entonces, pues también es una responsabilidad, ¿no? Crear una red y entonces, pues ahora, ¿no? ¿Cómo sostenerla? Si cada vez que voy a donde vaya, de viaje, de sean de vacaciones y demás, siempre busco iniciativas si hay iniciativas de huertos, voy y conozco y pues ahí estoy. Pues hemos ido medio estableciendo algunos vínculos, ¿no? En Europa, o sea, ¿no? Un par de intercambio de semillas, pero pues no mucho más allá. Ahorita fue este encuentro de la Red Urbana de Agricultura Latinoamericana, que a mí me dejó muy sorprendida por todo el movimiento que yo no sabía que había tan fuerte en algunos países. Viendo todo lo que hay, ¿no? Sucediendo, sería increíble pues mapear, ¿no? Todas estas iniciativas, ya no nada más a nivel México, Ciudad de México, sino que el mapeo sea por países y por continente, ¿no? Y poder decir, esto es lo que está sucediendo y este es el movimiento que ya hay de huerteros y qué y a partir de ahí, ¿qué podemos crear?
trabajando juntos, ¿no? Cultivando alimentos, lo hace en cualquier parte, ¿no? Es el simple hecho de trabajar en conjunto, ¿no? Con el bien común, hacer esta sensibilidad ante la vida, ante el contacto con la vida tan evidente que es el cuidado de plantas. Y pues conocer a tus vecinos, trabajar en equipo, saber que están aportando a algo para un bien mayor, ¿no? Entonces empiezas a tener este sentido de comunidad. Está comprobado, ¿no? El trabajo con la naturaleza, los huertos comunitarios fortalecen el tejido social. Le jardinage collectif, en permettant aux citoyens et citoyennes de se réapproprier l'espace urbain, de l'adapter à leurs besoins et de le gérer collectivement, est donc une pratique résolument ancrée dans le local. Mais comme nous le montre Gabriela, c'est aussi une pratique qui peut s'inscrire dans un mouvement plus large à l'international. En l'absence de politique de soutien à l'agriculture urbaine qui soit suffisante, il est clair que la création d'un réseau transnational de jardins représente un défi puisqu'elle requiert beaucoup de temps et de ressources. Mais le jardinage collectif, puisqu'il repose sur la capacité d'agir de la société civile, nous montre justement qu'il est possible de penser le changement social à l'extérieur des institutions politiques. À l'heure où les discussions sur le droit à la ville prennent de plus en plus d'ampleur à travers le monde et où de nombreux mouvements paysans du Sud revendiquent une gestion plus démocratique du territoire, on peut donc penser que l'inscription de ces initiatives citoyennes dans un réseau militant transnational pourrait leur permettre de s'entraider dans la lutte pour la transformation des espaces urbains.